Saludo hasta París a Mario Pesini. Buenos Él es, días. buenos días, el director del Centro de Desarrollo de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, porque vamos a hablar de un tema que no nos gusta a muchos, porque se trata de pagar impuestos, pero ahorita que cae el COVID-19, pues no nos gusta lo que estamos viendo como consecuencia. Ustedes hicieron un estudio de lo que son las estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe. Cuéntame, Mario, regáñanos si nos tienes que regañar, qué no hicimos bien cuando nos cae esta pandemia. Bueno, no hicimos bien servicios, no hicimos bien inversiones en hospitales, en salud, el trabajo que hace el sector público. Esto no se hace bien porque el sector público no tiene capacitaciones por hacerlo. Si comparamos el que pasa en Latinoamérica, bueno, se paga como 22% del PIB en impuestos. Ahora, en otros países, no pensamos solamente en los países más desarrollados. Te doy un ejemplo de África. En África, Túnez paga 31%. África del Sur, 29%. Marruecos, 26% más que Chile. Entonces, es evidente que en este caso los estados tienen la capacitación o un poco más por intervenir. Los países OECD son ya 34%, entonces mucho más. Bien, en este caso entonces el cittadino dice, ma ¿cómo? Yo soy aquí y mi Estado no interviene, no me ayuda. La paradoja es que entonces le viene gana de decir, vado a pagar incluido menos, porque no tengo los servicios. Entramos en un círculo vicioso de lo cual no se puede salir. El Claro. momento como esto es muy grave, porque tú lo ves, el COVID entra de todos los lados. No es una cosa que podemos firmar con la barrera andina. Pasa de todos los lugares. Entonces necesita una intervención muy fuerte del lado de los gobiernos. Y lo vemos. Los estados que tienen un welfare state han reaccionado mucho mejor que los otros. Un welfare state descrito en la región como qué, para que la gente entienda de qué hablas. Que tiene cobertura social, es decir, que tengo cobertura de salud, que tengo pensión, que tengo servicios por la infancia, por los niños, porque aquí trabaja, debe dejar los niños en algún lugar. Si los niños no van a la escuela, ¿qué pasa? Claro que necesitan todo este tipo de servicios por poder reaccionar. Y esto a hoy, pensaba mañana. Esta es la más grave crisis que ha pasado después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿qué va a pasar una vez es que habemos encontrado una vacuna, por ejemplo? Bien, debemos recuperar la economía, el trabajo, vamos a tener la capacitación por hacerlo. Ha bajado todo, ha bajado el precio del petróleo, bajó a cero. Muchos países en América Latina viven de esto. Recurso natural, la dependencia del recurso natural aumentó en el tiempo. El turismo está a cero en América Latina, también en Tailandia, en Cabo Verde, en Mauritius, en mucha área. La remisa de los migrantes, soy fundamental. En este momento soy el flujo de capital más importante que llega. Pensábamos que eran estables. No. ¿Por qué? Porque ¿dónde están los migrantes? En países OECD, donde hay declive económico grave en estos días. No van a pagar o deben regresar incluido en su casa. Sí. Entonces, muchas de esta herramienta va a mancar. El flujo de capital que sale de América Latina aumenta muchísimo, más que en el 2008. Oye, hay dos tipos de ciudadano entre muchos que hay en la región. La clase media que dice, oye, yo estoy pagando impuestos desde hace mucho tiempo, mis impuestos no se van a donde yo quiero, ya no quiero que me ahoguen con impuestos. A ver. Sí, hay clase media y clase media. Incluido yo digo que la clase media en muchos casos está frustrada porque ha visto a mejorarse su condición, pero no los servicios que le vienen del Estado. Entonces esta frustración se traduce en desconfianza, que crece mucho. Pero no hay solución. Habíamos visto que cuando uno va en frente al mercado por obtener este servicio, el resultado no es comparable, porque aquí el punto es que todo debe ser tratado. Si hay dos personas que pueden curarse, el resto de la población no, las dos personas terminan por ser afectadas. Esta es la naturaleza del bien que debemos construir, un bien colectivo. Y aquí hay solamente el Estado. Duele quizá pagar, pero es indispensable.
Ese es el otro tipo del ciudadano. Yo estoy informal, tengo un empleo precario, ni siquiera me dan beneficios, no tengo prestaciones. ¿Para qué le voy a dar dinero al Estado si no me alcanza además? Sí. Bueno, la primera respuesta es 61% de esta población, de esta gente que trabaja en el informal, no tiene ninguna forma de cobertura social, ninguna. Aquí ya hay una justificación. ¿Cómo puedo ir a ver un doctor o pedir por un test, por saber si tengo el COVID, que me van a cobrar 3.000 euros en Estados Unidos y quizá menos en América Latina, pero seguramente una cifra que no se puede pagar? Por supuesto, se necesita poner en marcha mecanismos por servir a estos ciudadanos. Ellos también deben pagar impuestos. No estoy pensando a una reforma que en el curso de una noche va a cambiar completamente la pinta, pero debemos hacer reforma fiscal progresiva, porque aquí, si no, el que se va a romper, como decíamos la otra vez que habíamos practicado, el contrato social en América Latina, el sentido de apartenencia a la misma sociedad, que ya estaba en discusión antes del COVID. Recordámonos en Chile, en Colombia, en Ecuador, en Brasil. Ahora con el COVID el riesgo es que esto va a explotar. A otro ciudadano diría, las grandes empresas, las grandes fortunas no pagan lo que se debe y cuando tienen dinero tienen mecanismos también para evadir o achicar su factura fiscal. Su esto no se debe tener ninguna forma de piedad. Las grandes empresas deben pagar. Es verdad que hay mecanismos de optimización fiscal, con lo cual en lugar de pagar donde se produce, las grandes empresas van a pagar donde los impuestos son lo más bajos. Esto no es justo, no es correcto. Se deben entonces tomar mecanismos con lo cual esta distribución de profito al interior de una multinacional se han solucionado. El segundo tema es lo flujo ilícito de capital. Por supuesto, esto quita en el país y nuevamente le quitan recursos a la posibilidad de haber actividad pública, servicio público, bienes públicos. Esto también se deben enfrentar de manera muy dura. Hay un tercer punto, que la llegada de la digitalización hace que el mecanismo de pagar impuestos y otra cosa se va a innovar. Y aquí se pueden crear también aspectos de ineficiencia o también de evasión fiscal. Por estas tres razones, el ciudadano tiene razón. Debemos intervenir sobre las grandes empresas. La OECD está haciendo diferentes iniciativas de esta naturaleza, incluido el hecho de que tú tienes un país que tiene poco abogado, la grande multinacional no tiene mucho, entonces nos ayudamos entre países, enviamos los abogados de Francia, en Kenia o en Bolivia, porque se puedan sentar enfrente a los abogados de la multinacional y discutir con una capacidad de negociación comparable. Para terminar, todos estamos hablando de reaperturas y estamos hablando de lo que se va a quedar en nuestras vidas, que es un colapso económico con esta gradualidad de reapertura. Entonces, ¿cuándo hay que hablar de una reforma fiscal para arreglar la situación? ¿Cómo se llama la medicina que hay que aplicar para que más personas puedan pagar impuestos? Y lo ves pasando pronto si esto llegó y parece que se va a quedar mucho tiempo. Se escucha más y más en diferentes países, incluido aquí en Francia, un discurso que dice debemos reconstruir el contrato social. Ahora, de acuerdo, muy abstracto. ¿Qué significa? Te hago un ejemplo. En el 68 en Francia pasó revolta de estudiantes, de obreros y todo. El presidente tomó un helicóptero, se fue en Alemania porque la situación era un poco complicada. Después se regresó. Cuando regresaron, se decidió de hacer una cosa que se llamó l'accord de Grenelle. Es decir, todos los actores principales, los propietarios de empresas, los sindicatos, el gobierno, los alcaldes, reunirse días y días por identificar una visión común, mínima, mas común, por decir esto es donde debe ir el país. El segundo, una estrategia. Ahora, debemos repensar la manera en la cual se hacen los planes de desarrollo, por ejemplo, porque sean utilizados como herramienta por sentarse. ¿Cuál es la gran diferencia hoy frente a los acuerdos de Grenelle? Que en esta época, yo estaba al liceo, mi abuelo no había estudiado, no tenía escuela, ahora no es así. La gente sabe, conoce, está conectada.
Entonces, no se puede hacer una estrategia solamente entre tecnócratas. Debemos involucrar la gente, debemos involucrar a nivel local las comunidades, discutir, ver juntos qué se debe hacer. Pero todos tienen una prioridad que no siempre es la misma. ¿Cómo pones de acuerdo a tantos? Ma esto es exactamente la dificultad, el arte Claro. de la cuestión. Pero si no empezamos a sentarnos, no vamos seguramente a identificar ninguna posibilidad. Te doy un ejemplo. En Colombia se decidió que las regalías del petrolero y deben ser utilizadas por desarrollo regional. Ha habido iniciativa en la cual se hacía un desarrollo de abajo arriba, es decir, encuentro con todas diferentes comunidades por ver cuál era la prioridad. Por supuesto, después tiene un señor que no está de acuerdo con otro, pero hablamos y discutimos. Y al final construimos una visión que es compartida por la gente, que se puede también involucrar directamente. Gloria Alonso, que fue la directora general que manejó este plan, ha trabajado mucho en esta dirección. Es un ejemplo, hay mucho en muchos otros países. Esta es la cosa de hacer. A Mario Pesini le debemos decir que se ve muy bien después de haber sido uno de los pacientes de COVID-19 y debemos decir grazie mille por esta explicación y perspectiva, Mario. Ma grazie mille a te, sempre un piacere. Igualmente, y gracias a ustedes por ver esta charla con Mario Pesini.